19% que impusimos, como el que arreglaron ya con los sindicatos estatales, y eso no se va a mover, ¿no? Nadie va a poder hacer una negociación paritaria por encima de ese 19%, es decir, que vayan los salarios por detrás de la inflación, ¿no? Con todo lo que se perdió el año pasado, lo que va a ser este año, etcétera. Esa es la estrategia del gobierno. Por eso es muy importante seguir apoyando a los docentes y también sacar conclusiones de lo que ha sido hasta ahora, todos estos días, todo este mes de marzo, de la importante huelga docente. Por otro lado, creo que el paro del 6 es una muestra que, a pesar de que los dirigentes sindicales, creen que Macri ahora dijo que eran una mafia, ¿no? Y su amigo es el Momo Venegas, ¿no? Un tipo que si hablamos de mafias y de estar vinculado a negocios con las grandes patronales agrarias, etcétera, bueno, no tienen cara verdaderamente. Y justamente la CGT, la cúpula sindical, ha sido la que se mantuvo durante este año y 3 meses, donde el gobierno aplicó una dura política de ajuste con la devaluación, con el arreglo con los fondos buitres, lo que significaron los tarifazos sobre el bolsillo de los trabajadores, los despidos. Todas estas políticas que aplicó el gobierno fueron también gracias a la tregua que le dio la CGT durante 1 año y 3 meses. No movieron un solo dedo, y el 7 de marzo todos vimos el repudio que tuvieron de sectores de su propia base, porque no le ponían fecha un paro. Convocaron una marcha para descomprimir, y ahora se vieron obligados a convocar este paro, que para nosotros va a ser contundente, y apostamos a que sea contundente. Por eso vieron que el gobierno ahora está diciendo que va a garantizar que no haya piquete. Bueno, nosotros vamos a garantizar que sí haya movilizaciones, sí haya piquete, porque muchos trabajadores ya nos están diciendo que hay en las fábricas amenazas y amedrentamiento de que si paran, se adhieren al paro, van a sufrir descuentos, que muchos pueden ser despedidos, ¿no? Por ejemplo, en algunos supermercados nos contaban los compañeros que ya hay amedrentamiento. Entonces, hay una situación política donde los trabajadores, a pesar de los dirigentes, van a expresar un rechazo muy fuerte a la política económica de Macri, ¿no? Inclusive muchos de los que votaron a Macri, ¿no? Hoy me preguntaban en algunos medios qué opinaba de la marcha del 1A. Bueno, la gran diferencia de la marcha del 1A fue una movilización de los sectores de clase media alta, que son el núcleo duro del macrismo, ¿no? Esos son los que se movilizaron fundamentalmente el 1A. La diferencia es que las movilizaciones docentes hay gente que votó a Macri, gente que votó a Scioli, a la izquierda, a Massa, es decir, gente que está reclamando por su salario, y que la política del gobierno nacional viene golpeándolo duramente. Creo que eso, con respecto a lo que se ha visto durante marzo, todas estas movilizaciones y el paro del 6 son contundentes con respecto a esto que, bueno, vimos el 1A, que es tratar de que el gobierno, ellos dicen, disputar la calle. Bueno, vamos a ver cómo se ve el día 6, quién tiene verdaderamente el poder y las palancas y los resortes fundamentales de la economía en Argentina, que son los trabajadores que mueven todos los días el país, ¿no? Vieron que ahora Macri dice esto de que hay que trabajar también los sábados y domingos, ¿no? Alguien que no trabajó en su vida, dice que también hay que trabajar los sábados y domingos, que no entiende los motivos del paro, dice, ¿no? Yo decía, bueno, que viva con 10.000 pesos como vive más de la mitad de los trabajadores, 1 mes, 2 meses, y vamos a ver si entiende o no entiende los motivos del paro. Verdaderamente una canallada a la que nos tienen acostumbrados este gobierno de CEOs, de grandes empresarios. Ustedes saben que 1/3 de los principales cargos del Estado está ocupado por gerentes o exgerentes de las principales multinacionales del país, ¿no? Es decir, que están, cuando dicen un gobierno que ha beneficiado a los ricos, que gobierna para los ricos, que es algo que cada vez queda más claro. Bueno, sí, es un gobierno que gobierna para los ricos, y además están ellos, una gran parte están en el gobierno, ¿no? Y han contado también, algo muy importante para señalar en lo que es la situación política nacional y lo que significa inclusive la coyuntura del conflicto docente. Ahí se vio algo que se puede sacar como conclusión también de este año y 3 meses de Macri. Macri tiene un acuerdo y un frente con los gobernadores del PJ y el Frente para la Victoria para disciplinar a los docentes. Por ejemplo, Alicia Kirchner ofrece 3%, miserable 3% de aumento a los trabajadores de la educación. 3%, ¿no? Una vergüenza verdaderamente.
Lo hicieron también el Frente para la Victoria en Entre Ríos, que empezó ofreciendo el 6% de aumento. No es algo nuevo, ya habíamos escuchado, ¿no? El discurso de Vidal parece una copia de Cristina Fernández de Kirchner cuando decía, bueno, si los docentes trabajan 4 horas, tienen 3 meses de vacaciones, como no dando cuenta de cuál es la verdadera situación de muchos compañeros y compañeras que cada vez más trabajadores hacen doble turno frente al aula, ¿no? Trabajan doble cargo. Entonces, ahí hay una conclusión muy clara. Los gobernadores y además los diputados y los senadores, tanto el Frente para la Victoria, que tiene, no sé si todos saben que además de tener minoría en ambas cámaras, Cambiemos, en la Cámara de Senadores, prácticamente el Frente para la Victoria tiene 2/3 propios, ¿no? Propios. Sin embargo, Macri las principales leyes las pudo aprobar porque los votos se los dieron. Le pusieron los votos, lo mismo que hizo Sergio Massa en la Cámara de Diputados, Bocio y una parte del Frente para la Victoria también. Si tienen un presupuesto que dice que el presupuesto educativo aumenta un 16% durante el 2017, o sea que es un presupuesto de ajuste muy por debajo de la inflación, es porque ellos le dieron los votos. Lo mismo para la salud pública. Si votaron la entrega de 11.000 millones de dólares que fueron a los fondos buitres y no para la salud, para la educación, fue por los votos que le dieron ellos. Si tienen superpoderes también para redistribuir ese presupuesto y partidas especiales, etcétera, se lo votaron en el Congreso Nacional en las 2 cámaras, estas fuerzas políticas. Es decir, que verdaderamente hay una conclusión de todos estos aliados, además de lo que decíamos anteriormente de la CGT. Y nosotros del Frente de Izquierda hemos tenido una participación en cada una de las peleas, en cada una de las luchas contra los despidos por aumento de salario, contra los tarifazos, y nuestras diputadas y diputados lo han hecho en el Congreso Nacional, tanto en el recinto denunciando los negociados de los políticos de los distintos partidos que gobiernan para los empresarios, como también hemos participado en las movilizaciones y en las luchas de los trabajadores. Es decir, que hemos sido consecuentes con nuestro planteo desde el primer momento. ¿Se acuerdan que Macri convocó a los ex candidatos presidenciales, los convocó a un diálogo, ¿no? Que es una de las principales, uno de los principales caballitos de batalla del gobierno ha sido el tema de que este es un gobierno del diálogo y demás? Bueno, nosotros dijimos no nos vamos a prestar a un consenso para el ajuste. Lo que quería era eso, decir que todos, decir bueno, nosotros dialogamos con todos. Mentira. Lo que han hecho es beneficiar a los grandes grupos económicos. Dijeron inclusive que iban a terminar con el impuesto al salario y siguen el impuesto al salario. Dijeron que iban a reducir la pobreza, pobreza cero, etcétera, y generar 1,5 millones de nuevos pobres. Es decir, un gobierno que tiene un programa de beneficiar a los ricos, pero que lo hizo con demagogia. Por eso hay muchos trabajadores que quizás votaron en el balotaje a Macri, que están desilusionados también porque el cambio que habían planteado es un cambio que fue en contra de los trabajadores, ¿no? Entonces creo que esas son conclusiones muy importantes y por eso nosotros ante esta situación a nivel nacional, ante esta situación política que se está viviendo, les planteamos a todos los trabajadores, a la juventud, que no podemos seguir dejando en manos de estas falsas alternativas. Digo, porque también ustedes escuchan todo el tiempo en la televisión y dicen, bueno, Macri le conviene polarizar con el kirchnerismo y al kirchnerismo le conviene polarizar con Macri, ¿no? Es decir, no podemos caer y dejar que los trabajadores caigan en esa polarización, los jóvenes. Si nosotros planteamos una alternativa de los trabajadores, por ejemplo, una de las propuestas que les decía anteriormente que nosotros queremos llevar adelante muy fuerte es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, es repartir las horas de trabajo, ¿no? Es decir, hay compañeras que trabajan 9, 10, 11, 12 horas en empresas, en fábricas, establecimientos, y hay otros compañeros que no tienen trabajo, ¿no? Por supuesto, esto es sin reducción salarial, porque hay empresas que dicen, bueno, sí vamos a reducir la jornada laboral porque vamos a producir menos, entonces bajamos el salario. No, nosotros planteamos sin reducción salarial. Esto claramente ya nos han respondido algunos sectores, empresarios, etcétera, diciendo que están locos, nosotros necesitamos más incentivos para producir. O sea, ¿qué es lo que quieren?
que le quiten más impuestos, como hicieron por ejemplo con las patronales agrarias y las mineras, y ellos dicen el incentivo es que yo voy a invertir, pero si a mí me garantizan mano de obra semi-esclava, o sea, trabajadores que sean superexplotados por un salario mucho más bajo de lo que se paga hoy en Argentina. Es decir, ustedes escuchan permanentemente y los tipos dicen, esto que dice Macri lo repiten los empresarios, dicen, no, pasa que en Argentina se trabaja poco y se gana mucho, ¿no? Eso verdaderamente, eso es lo que ellos lo piensan verdaderamente y lo creen y lo quieren imponer otras condiciones. Nosotros decimos, este gobierno es un gobierno que el kirchnerismo no pudo cambiar la relación de fuerzas que quedó establecida en la Argentina después del 2001. ¿No? Tuvo que hacer concesiones, hubo una economía mundial que lo favoreció. Sin embargo, bueno, como el mismo Kicillof se encargó de decir en muchos programas del año pasado, dice, bueno, si hay algo que no pudimos hacer fue industrializar el país. Después de 12 años no pudimos avanzar en industrializar el país. Bueno, no, porque de la mano de los grandes empresarios, de los patrones, no se va a avanzar nunca. Nunca se va a industrializar el país porque en vez de invertir para que haya mejores máquinas, para que los trabajadores tengan menos sufrimiento, trabajen menos, tengan mejores salarios, mejores condiciones de vida, lo que hacen es jugarla la guita, ¿no? Como se descubrió con los Panama Papers, bueno, todos los paraísos fiscales, la guita se la llevan. No es que, es más, en el kirchnerismo es una de las épocas históricas de la Argentina que la relación entre la tasa de ganancia que obtuvieron los empresarios y la tasa de inversión, de reinversión de esa ganancia, fue una de las relaciones donde menos de ese dinero se invirtió. Es decir, se lo llevaron mayoritariamente. O en remesa de utilidades, que son las ganancias de las empresas extranjeras que las envían a sus casas matrices. Si quieren un ejemplo más cabal que el de Repsol, ¿no? Que vació YPF y después el kirchnerismo lo que hizo fue premiar a los vaciadores. Le dio una indemnización de 10.000 millones de dólares a Repsol, que se encargó de todo lo que sacó de nuestro suelo, no invirtió un centavo. Toda esa ganancia se la llevaron. Bueno, esa es lo que sucedió si se quiere, con muchísimas empresas. Entonces, nosotros estamos planteando una alternativa desde los trabajadores, una propuesta que responde a una situación donde un tercio de la clase trabajadora en la Argentina está sobreocupada, ¿no? Y muchos compañeros que no tienen trabajo o que viven haciendo changas, precarizados. Entonces, eso permitiría, por ejemplo, quizás muchos de ustedes que son jóvenes tienen la posibilidad de estudiar en la universidad. Muchos lo pueden hacer, los viejos capaz que haciendo un esfuerzo lo pueden bancar, otros no, tienen que laburar, entonces saben lo que significa, ¿no? Tener que esforzarse laburando, estudiando, y nos decían muchos compañeros eso, es decir, no hay tener que vivir para trabajar, ¿no? Y no poder estudiar, porque muchos jóvenes no pueden venir a la universidad, incluso muchas veces tienen que abandonar la escuela, ¿no? Producto de que tienen esa necesidad de salir a trabajar. Entonces nosotros estamos planteando también que esto, un programa de conjunto de los trabajadores podría plantear becas para que se pueda estudiar, etcétera, ¿no? Pero es una salida que apunta esencialmente, es una propuesta anticapitalista que no solo responde a condiciones de la Argentina, ¿no? Ustedes ven que en Argentina existe una cantidad importante, pero no mayoritaria, de empresas multinacionales. Que un compañero de Kraft me decía hace unos meses, me decía, bueno, mira, en el sector que yo estoy, lo que hizo la empresa fue poner una máquina nueva, dice, un robot. Entonces, nosotros éramos 17, en el sector nuestro éramos 17. Entonces, la patronal puso el robot, puso esta máquina y dijo, bueno, ahora tienen que dar 4. O sea, y el resto, no es que sirvió ese avance tecnológico, no es que sirvió para reducir la jornada, etcétera. No, directamente el avance tecnológico se vuelve en contra de la mayoría, o sea, de los trabajadores. ¿Cómo puede ser? Esa es la irracionalidad del capitalismo, que se vuelva en contra de las grandes mayorías los avances de la técnica, que son producto del trabajo colectivo, ¿no? De los parásitos capitalistas que se llenan los bolsillos, digamos. Son producto de ese conocimiento y de ese trabajo colectivo que se hace no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bueno, este fenómeno es mundial, ¿no? El hecho de que
muchas empresas norteamericanas se hayan ido de Estados Unidos, ¿no? que generó un fenómeno de desocupación, etcétera, que hizo que muchos trabajadores apoyaran a Trump, porque hizo mucha demagogia diciendo que iba a resolver el problema del empleo. Bueno, es una situación que se está planteando a nivel mundial, a nivel internacional, cómo el avance de la tecnología se está volviendo en contra de los trabajadores, y hay una respuesta, es decir, la cuestión de la reducción de la jornada laboral. Bueno, en Francia, por ejemplo, se empezó a hacer, es decir, los propios capitalistas tuvieron que hacerlo como concesión, ¿no? Una jornada de 7 horas, pero 6 días, ¿no? Entonces, bueno, nosotros planteamos, de 7 horas, 5 días a la semana, pero obviamente eso no se llevó a la práctica en todos los sectores, ¿no? Lo hicieron algunos, y fue una lucha que se dio hace unos años, y ahora las patronales y el gobierno impusieron una nueva legislación de flexibilidad laboral, que es una lucha muy importante también que hubo el año pasado, de los estudiantes, de los trabajadores junto a los estudiantes, ¿no? Y ahí me quería referir a eso. Me parece que si nosotros discutimos toda esta realidad nacional y pensamos hay que salir de las visiones que ven imponer los medios de comunicación, que esa alternativa es, o un gobierno de empresarios, de CEO, como dice Macri, bien que Macri dice, bueno, no necesitamos con 20 años para ver si mejora la cosa. 20 años, el tipo dicen que 20 años, cosa que es mentira, porque en 20 años se la van a llevar toda y vamos a estar peor, ¿no? Pero supongamos que la teoría del derrame, que si los empresarios se llenan mucho de guita durante 20 años, algo van a derramar. Bueno, eso, o decir, no, antes estábamos mejor, como dice el PJ, el Frente para la Victoria, dice, bueno, antes estábamos o menos peor, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una alternativa superior a eso. Es decir, nos parece que no, lo que han hecho es bajar las expectativas. ¿Se acuerdan cuando se impusieron los planes sociales, donde muchos compañeros desocupados recibían un subsidio? Bueno, era una medida paliativa, que si vos decís, se da una medida paliativa a compañeros que lo necesitan verdaderamente, pero se decía que eso era pasajero, que era algo para pasar el mal momento, y que se iba a trabajar en uno. Pero eso no pasó para muchos sectores, digamos, ¿no? Entonces, nosotros, yo invitarlos a eso, ¿no? A que se sumen, a que apoyen la lucha docente, pero plantearse una perspectiva superior, una organización de una fuerza política, digo, para imponer medidas de los trabajadores, de la juventud, verdaderamente de fondo. Necesitamos poner en pie una fuerza política propia y terminar con estos partidos que siempre gobernaron para los ricos. No es nuevo que, es decir, ahora, porque está un sector de los empresarios, de los grandes capitalistas que está más con Macri, ¿no? Y hay otros sectores que están más con el peronismo, pero en definitiva responden a intereses de empresarios, de grandes capitalistas. Así que bueno, invitarlos a eso, a sumarse al Frente de Izquierda, al PTS, a las agrupaciones que impulsamos, a discutir, a que nos planteen sus críticas, sus dudas, y a pensar cómo nos planteamos una perspectiva superior y salir de esta polarización que nos quieren marcar, para nosotros falsa, que no responde a los intereses de la mayoría de la juventud y de los trabajadores. Así que bueno. Bueno, la idea ahora es abrir el diálogo, si alguien quiere preguntar algo, opinar. Si no, podemos, si les da vergüenza agarrar el micrófono o hablar desde donde están para todos, desconcentrar un poco y que puedan acercarse y charlar más cerca, hacer las preguntas que quieran hacer, sacarse una foto, compartir más informalmente. Pero si alguien ahora quiere hacer una pregunta. Acércate.
No, yo quería consultar, por ahí qué creéis vos que por ahí faltó para poder haber captado más gente en lo que fue el periodo electivo, digamos, faltó, no sé, algo en medios o por ahí qué es lo que falta para que, digamos, más gente se internalice con este planteo que, bueno, para mí es correcto, digamos, porque hay poca gente que por ahí se interesa o dice, bueno, sí, eso está bueno, sí, buena idea, pero después cuando tiene que votar, terminamos votando o peronismo o radical y en general se polariza ahí la elección. Es como, ¿qué es lo que está para lograr que más gente diga, bueno, no? Ya vimos que históricamente peronismo y radicalismo con los años nos han demostrado que no, en líneas generales no tienen una respuesta, no hacen un cambio positivo para la mayor cantidad de gente. ¿Qué es eso que para ahí falta para que la gente diga, bueno, listo, dejo de votar peronismo y radicalismo y elijo una opción, por ejemplo, como el Frente de Izquierda? Bueno, no es fácil. No, lo que creo que, digo, además del apoyo que puede significar el voto, ¿no? Que es muy importante, por supuesto va mucho más allá de cómo las fuerzas de la izquierda clasista, anticapitalista, socialista, podemos lograr aglutinar a mayores sectores de la juventud y los trabajadores. Nosotros apostamos a una fuerza militante, decenas de miles de trabajadores, de jóvenes, que pueda recuperar los sindicatos, los centros de estudiantes, arrancárselo a la burocracia y ponerlo al servicio de unificar, por ejemplo, las filas obreras, ¿no? Hoy los sindicatos no defienden a los desocupados, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que hay algo que viene de más tiempo, que me parece que se empieza a revertir, que es una conciencia que ganó en los 90 y previo estuvo el genocidio en Argentina, ¿no? Todo eso tiene una consecuencia terrible de derrota y en la conciencia de muchos trabajadores y de muchos jóvenes de una salida individual. Me parece que hay un cambio importante, digamos, en esa conciencia por fenómenos nacionales, internacionales que se vienen dando, pero que no alcanzan, por supuesto, a una idea socialista, ¿no? La última idea socialista que queda es la del socialismo real, el stalinismo, ¿no? Y que después de la caída del muro de Berlín no han surgido nuevas alternativas, salvo que alguno considere, digo, es un debate, digamos, en Venezuela no hay ningún socialismo del siglo XXI ni nada que se les parezca, ¿no? Ahí no hubo un proceso de ese tipo, de socialista, ¿no? Hubo una alianza de sectores del ejército, ¿no? El chavismo, del sector del ejército con empresarios nacionales, con multinacionales, ¿no? A las que a algunas empresas se les regateó un poco más que a otras, etcétera, y un discurso, en algún sentido, un discurso más contrario a Estados Unidos y demás, que otros países, por supuesto, que estaban mucho más sumidos al imperialismo, pero de ahí a socialismo del siglo XXI, nada que ver. Entonces, digo, las ideas que por las que nosotros peleamos, planteamos, están, me parece, empezando a tomar cuerpo. Si ustedes ven Estados Unidos, donde Sanders, que el tipo no plantea el socialismo que planteamos nosotros, ¿no? Pero él en la campaña dijo que él era socialista. Y las encuestas, inclusive en Estados Unidos, dicen que en la juventud la mayoría de los jóvenes considera que el socialismo es un sistema superior al capitalismo. O sea, en el corazón del capitalismo, la juventud opina que el socialismo es superior a lo que ellos viven. Así que es un fenómeno muy interesante, más allá de Sanders, ¿no? Que además después muchos se vieron defraudados porque Sanders apoyó a Hillary Clinton, entonces queda vista como parte del establishment, del guerrerismo norteamericano contra los países oprimidos, etc. Entonces, digo, hay un fenómeno que empieza a cambiar, ¿no? También en Inglaterra, a nivel internacional hay un fenómeno que va más a favor, si se quiere, de nuestras ideas. Después sí hay dificultades en lo que hace a los medios de comunicación, pero que nosotros no quedamos sumidos a eso. Nosotros, por ejemplo, planteamos la izquierda diaria, ¿no? Pusimos en pie la izquierda diaria con otros compañeros y compañeros que los invito a tomarlos en sus manos también, no solo con la lectura, sino para que escriban, que participen y demás. Y bueno, es una forma que nosotros tenemos. El último mes tuvo un récord de 2.200.000 lectores en un mes, ¿no? en entradas al diario, que es producto de que también la izquierda diaria no es un
que formas, informaciones y cosas de compañeras y compañeros que escriben de diversos temas y al mismo tiempo es parte de la lucha del pueblo trabajador, ¿no? Por eso realizan muchas cosas, muchas notas de denuncias o de planteos, propuestas y demás de trabajadores que la están peleando, ¿no? Eso es algo que también entre estudiantes es muy importante, ¿no? Como medio, digamos, de comunicación, no es que va a decir, bueno, con eso competir con los grandes medios que tienen ellos, ya que no, pero son formas que nosotros tenemos de poder amplificar nuestras ideas, nuestra política de forma colectiva. Y después me parece que lo que mencionaba es polarización, más en una elección ejecutiva como la que fue en el 2015. Me parece, si uno ve que la izquierda obtuvo diputadas en varias provincias, hizo una elección mucho mejor a lo que era antes, bueno, uno puede decir hemos avanzado. Sin embargo, por supuesto, nosotros no nos conformamos con eso, ni en lo electoral, ni tampoco en lo que hace a la lucha por las organizaciones de los trabajadores y el movimiento estudiantil, que nos cuesta, ¿no? Recuperarla de la burocracia social, de las burocracias estudiantiles también. ¿Ustedes cuántos centros estudiantes conocen en el país que tuvieron organizando centenares y centenares de centros estudiantes a movilizarse junto a los docentes? ¿Conocen alguno? Bueno, yo conozco pocos, digamos, que han estado verdaderamente, inclusive no solo algunos que están dirigidos por izquierda, federaciones y todo, digo, hay compañeros, nosotros no compartimos con compañeros de izquierda que consideren que lo que cambia una organización sindical como un sindicato o la organización como un centro de estudiantes es que, bueno, ahora llegó la izquierda, ahora cambió, ¿no? Vos tenés la izquierda completamente opuesta por el vértice a esos centros de estudiantes que son vacíos completamente, que no poco una asamblea ni jamás. Bueno, eso justamente es lo que nosotros planteamos. Queremos hacer otro tipo de movimiento estudiantil, otro tipo de movimiento obrero, ni hablar en la fábrica, ¿no? En la fábrica directamente dictadura. Si vos querés convocar una asamblea, el tipo de sindicato que está con la protesta te dice que mañana no trabajas más. Salvo que tengas una fuerte organización con compañeros que vas a plantar, ¿no? Eso es una tarea difícil, digamos. No tenemos enemigos fáciles. Ellos tienen muchas cosas a favor, por supuesto, y una de las cosas más favorables que tienen es cómo nos dividen permanentemente. Bueno, cómo unificar a los trabajadores, es una de las cosas más difíciles y fundamentales que tenemos por delante. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, le podemos ir. ¿Querés acercarte? ¿Querés acercarte? Todo lo que son las campañas y demás, ¿cómo hacemos nosotros como ciudadanos para confiar en un partido político? Más allá que sea este u otro, en el planteo que se hace. ¿Qué garantías nos da este conflicto? Bueno, no, la garantía nosotros planteamos es que defendemos nuestras ideas hasta el final. Digamos. Nosotros planteamos que los diputados cobren como una maestra y los diputados cobren como una maestra y el resto del dinero lo donan a la lucha de los trabajadores. Nosotros planteamos que nuestros diputados sirven, porque es lo que pensamos, tienen que servir para no solo llevar una agenda de los trabajadores en el Congreso, hacer denuncias de los negociados que se hacen, los acuerdos y pactos contra los trabajadores, sino que además tienen que estar en las movilizaciones y en la lucha. No pueden ser como son esos que están ahí, que están totalmente alejados de los intereses y de la lucha de los trabajadores, sino que tienen que estar. Bueno, eso se ve concretamente. Digamos, y la confianza después está en eso, en que nosotros planteamos una lucha donde los trabajadores no tienen nada para perder y sí para ganar. Pero acá no hay nada a cambio, en ese sentido. Está en la voluntad de cada uno, o sea, la militancia es voluntaria. Digamos, si uno está convencido de llevar adelante una parte del tiempo de su vida, dedicarlo a cambiar esta sociedad donde 8 millonarios tienen el mismo ingreso que 3.000 millones de personas que se hunden en la miseria, en la pobreza, en las guerras, y uno tiene la firme
convicción de levantarse todos los días y cada parte del tiempo que le queda su estudio, su trabajo, de estar con su familia a esa causa enorme. Y para eso, para nosotros hay que construir un partido. Y la confianza surge de eso, que esto no lo plantea nadie, digamos. O sea, nadie quiere hacer esto. A lo sumo te dirán, bueno, tenemos que ocupar espacios en el Estado para de ahí hacer cambios paulatinos, etcétera, etcétera, que nunca llegan, ¿no? Pero nosotros somos una fuerza obrera, socialista, que tiene este objetivo. Es decir, como decía recién el compañero, bueno, ¿por qué todavía no se obtuvo más cantidad de gente que los apoye en las elecciones? Bueno, justamente es difícil, digamos, se vienen de momentos donde nuestras ideas estuvieron más bien, la mayoría de la gente estaba en contra de nuestras ideas. Bueno, ahora me parece que hay una situación más favorable y la confianza está en eso, en la práctica, está en esa práctica. Nosotros lo que decimos lo ponemos en práctica. Por supuesto, al nivel de, es decir, si hubiese un gobierno de los trabajadores, bueno, por supuesto ahí se podría ver muchísimo más, no solo a nivel nacional, sino que si en un país se pudiera poner un gobierno de trabajadores, se vería que todos los trabajadores del mundo quisieran un gobierno donde se pueda reducir la jornada laboral y tener tiempo para desarrollarse en el arte, acceder a la cultura, a la educación, etcétera. Eso me parece que por supuesto es una tarea muy difícil, pero es la que nosotros apostamos, digamos. Creo que pasa por ahí. Mirá, hay que sean, digamos, de renombre actualmente conocido, en el mundo no hay por ejemplo, nosotros tenemos simpatía por las conquistas que obtuvo el pueblo cubano con la revolución, pero no compartimos con la dirección de Fidel Castro y los Castro las políticas que tuvieron en Cuba, inclusive después de la misma revolución, cuando planteó claramente Fidel Castro que Nicaragua no tenía que ser otra Cuba, que Cuba era una excepcionalidad, no se planteó extender esa revolución a toda América Latina. Bueno, pero digo, más allá de esa, pero sí las conquistas de la revolución que quedan, para nosotros son un símbolo, por supuesto, ¿no? Ahora, el hecho de que esté el bloqueo de Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, hace que yo no he ido a Cuba, pero los compañeros que fueron, que tuvieron posibilidad de ir, realmente hay montones de cosas que quedaron atrasadas en el tiempo, ¿no? Pero producto de ese bloqueo y esa permanente políticas en contra de la revolución misma, ¿no? De sus conquistas. Bueno, vamos a hacer la rueda de preguntas acá, si quieren acercarse y charlar, pero Nico en breve se tiene que ir, así que cerramos la ronda de preguntas y hay una clase pública además, que no queremos superponernos a la clase pública, pero bueno, quedamos en contacto. A nosotros, a la agrupación que impulsamos desde el PTS en la universidad y en el terciario, lo pueden encontrar en Facebook como Tesis 11-Bahía, también está el Facebook del PTS Bahía Blanca. Y bueno, nos pueden escribir, consultarnos, pasarnos su contacto si quieren estar en contacto para saber qué actividades estamos realizando. Y pueden sumarse a todas las campañas que impulsamos si quieren, desde el Frente de Izquierda, desde el PTS y nuestras agrupaciones. Esta actividad la convocaron también la agrupación docente de La Marrón, artistas con el FIT, que están acá también presentes, Pan y Rosas y Tesis 11 terciarios y universitarios. Así que bueno, desde esas agrupaciones les agradecemos haber venido y seguimos en contacto.